Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Alejandro y quiero contar una historia que aún me provoca escalofríos cada vez que la recuerdo. Desde niño crecí en una colonia al oriente de la ciudad, en una zona donde la mayoría de las casas eran de ladrillo sin aplanar, y los terrenos baldíos estaban llenos de maleza y basura. Pero había un lugar en particular que todos evitábamos. Un viejo almacén de materiales en ruinas, cubierto de grafitis, con techos caídos y montones de escombros por todas partes. A pesar de lo peligroso que era, un hombre vivía ahí desde hacía años, entre costales rotos de cemento y varillas oxidadas. Ese hombre se llamaba Roberto, y aunque nunca fue agresivo, siempre nos causó mucha inquietud. Caminaba descalzo, con la ropa llena de polvo y los pies ennegrecidos, murmurando cosas que nadie lograba entender. A veces lo veíamos parado en una esquina del almacén, completamente inmóvil, como si escuchara algo que solo él podía oír. Lo más inquietante de todo era que con el paso de los años, la gente empezó a decir que Roberto hablaba con alguien más, con una figura vestida de blanco que, según decían, se aparecía entre los escombros. Yo nunca vi directamente a esa figura, pero muchos vecinos juraban haberla visto, parada junto a Roberto o siguiendo sus pasos mientras él caminaba entre los restos del almacén. Algunos decían que era una mujer, otros que era un hombre muy alto, con la cara completamente cubierta por una especie de velo. Lo que sí es cierto es que, después de un tiempo, a Roberto ya no se le veía solo. Siempre parecía estar conversando con alguien, gesticulando hacia el vacío, riéndose o, en otras ocasiones, llorando con una desesperación que nos dejaba helados. Mis amigos y yo solíamos pasar frente al almacén cuando íbamos a la tienda o a la escuela, pero siempre lo hacíamos rápido, sin detenernos y sin atrevernos a mirar hacia adentro. Había algo en ese lugar que nos repelía, que nos provocaba una sensación extraña, como si alguien o algo nos estuviera observando desde la penumbra. Incluso los perros del barrio evitaban acercarse, ladraban desde lejos y luego salían corriendo con el rabo entre las patas. Una noche, cuando yo tenía alrededor de 13 años, ocurrió algo que marcó para siempre ese lugar y mi vida. Me desperté de golpe con los gritos de varios vecinos, el sonido de las sirenas y el resplandor anaranjado que iluminaba mi cuarto. Me asomé por la ventana y vi, horrorizado, cómo el almacén ardía en llamas, con columnas de humo negro elevándose al cielo. Pero lo que más me impactó fue escuchar a la señora Martina, una vecina de toda la vida, gritar que había visto a Roberto y a la figura vestida de blanco dentro del almacén, parados, inmóviles, como si no tuvieran intención de salir. Esa imagen quedó grabada en mi mente, el fuego devorando los restos del almacén, mientras los bomberos luchaban por controlarlo y los vecinos miraban desde la distancia, tapándose la boca por el humo. Nadie intentó entrar a rescatar a Roberto, ni mucho menos a la figura que decían que estaba con él. Algunos decían que no tenía caso, que seguramente ya estaban muertos. Otros simplemente no se atrevían a acercarse. La sensación en el ambiente era de terror puro, como si el fuego no solo estuviera quemando el edificio, sino algo mucho más oscuro y antiguo. Cuando al fin lograron sofocar las llamas, el almacén quedó prácticamente reducido a un montón de escombros calcinados. Los muros ennegrecidos se mantenían en pie de forma inestable y sobre una de las paredes derrumbadas apareció una mancha negra como una silueta deformada que parecía haberse impregnado en el concreto por efecto del calor y el humo.
Los bomberos buscaron entre los restos, pero nunca encontraron el cuerpo de Roberto, ni de nadie más. Fue como si se hubieran desvanecido por completo en medio de las llamas. Durante semanas, la colonia entera habló de eso. Algunos aseguraban que Roberto y la figura habían sido consumidos tan rápido por el fuego que no quedó ni rastro. Otros decían que nunca estuvieron ahí realmente, que todo había sido una especie de aparición o de alucinación colectiva. Lo que sí es cierto es que, desde aquella noche, nadie volvió a acercarse al almacén, y mucho menos a cruzar por ahí cuando caía la noche. Incluso de día, el lugar provocaba una sensación de desasosiego imposible de ignorar. Yo traté de evitar pasar por ahí durante meses, pero la ruta más rápida hacia la secundaria era precisamente por esa calle. Cada vez que no me quedaba de otra más que cruzar frente a los restos del almacén, sentía una presencia pesada, como si alguien me estuviera siguiendo con la mirada desde entre los escombros. El viento hacía crujir las láminas oxidadas que habían quedado y movía los plásticos chamuscados, produciendo un sonido que parecía casi un susurro. Más de una vez sentí que debía voltear para comprobar que no había nadie detrás de mí. Un día no pude resistir la curiosidad y me acerqué al muro donde había quedado aquella mancha negra. La silueta seguía ahí, oscura y deformada, como si se hubiera fundido con el concreto. Al observarla más de cerca, me di cuenta de que parecía tener una forma humana, aunque alargada y torcida, como si hubiera intentado moverse en el último instante antes de quedar atrapada para siempre en la pared. Me estremecí y me alejé de inmediato, sintiendo un frío inexplicable en la espalda, aunque era pleno mediodía y el sol caía a plomo sobre la colonia. Con el paso del tiempo, creí que esa sensación de miedo se iría disipando, pero fue todo lo contrario. Cada vez que pasaba cerca del almacén, el aire se volvía más denso, como si el lugar respirara de alguna manera, exhalando una especie de energía oscura que me erizaba la piel. Mis amigos también lo notaban. Incluso los más valientes dejaron de cruzar por ahí. Empezamos a buscar rutas alternativas, aunque fueran más largas, solo para evitar esa esquina maldita que había quedado marcada para siempre. Un día, ya casi al anochecer, me armé de valor y decidí pasar por ahí, pensando que tal vez mi miedo era solo cosa de la imaginación. Pero al acercarme, sentí de inmediato ese peso en el pecho, una presión invisible que me dificultaba hasta respirar. De reojo, vi entre los escombros algo que me hizo detenerme en seco. Parecía un trozo de tela blanca, colgando de uno de los fierros retorcidos que sobresalían de los restos del muro. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que solo era basura atrapada por el viento. Sin embargo, mientras observaba, el pedazo de tela se movió, como si alguien lo hubiera jalado suavemente hacia adentro del almacén. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que me confirmara lo que acababa de ver, pero la calle estaba completamente vacía. El sol se había escondido ya detrás de los edificios y la sombra del almacén se proyectaba larga y oscura sobre el pavimento. Sentí una punzada de terror que me obligó a dar un paso atrás. De repente, escuché el sonido de algo arrastrándose entre los escombros. No era un animal ni el viento. Era un ruido pesado, como de pies descalzos caminando sobre grava y madera quebrada. El mismo sonido que tantas veces habíamos escuchado cuando Roberto deambulaba entre los costales de cemento y las varillas oxidadas. Me quedé congelado, sintiendo cómo la piel se me erizaba y las piernas me temblaban sin control. No podía moverme, como si algo me sujetara desde adentro. Entonces, en un instante lo escuché. Una risa apagada, ronca, como si viniera de muy lejos, pero también muy cerca al mismo tiempo. No sé cómo logré reaccionar, pero salí corriendo sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallarme en el pecho. Desde ese día me prometí que nunca más volvería a pasar frente al almacén,
aunque tuviera que dar la vuelta completa a la colonia. Pero la imagen de ese trozo de tela blanca, moviéndose entre los fierros, quedó clavada en mi mente, atormentándome cada vez que cerraba los ojos. Pasaron los años y el almacén quedó completamente abandonado, cubierto de maleza y basura, pero la mancha en el muro seguía ahí, oscura e imborrable, como si el fuego la hubiera dejado tatuada para siempre en ese lugar, a pesar de que intentaba evitarlo. En algunas ocasiones no me quedaba de otra más que cruzar por esa calle. Cada vez que lo hacía, el mismo escalofrío me recorría la espalda, como si unos ojos invisibles me observaran desde entre los escombros, vigilando cada uno de mis movimientos en silencio. Un día, ya siendo adulto, tuve que pasar por la colonia para visitar a un tío que aún vivía por ahí. Iba acompañado de mi novia y mientras caminábamos noté que el almacén seguía prácticamente igual. Los muros a medio derrumbar, las varillas oxidadas apuntando al cielo y la silueta negra marcada en la pared, aún tan nítida como la última vez que la vi. Ella me preguntó qué era ese lugar y aunque intenté restarle importancia, no pude evitar contarle con voz baja lo que había pasado ahí años atrás. Mientras le contaba la historia, sentí de nuevo esa sensación, esa mirada clavada en mi espalda, como si alguien se hubiera despertado entre los restos solo al escuchar que hablábamos de él. Mi novia se detuvo de golpe y me dijo, y muy seria, que sentía que alguien nos estaba observando desde adentro. Me limité a apurar el paso y a decirle que no mirara hacia el almacén, pero ella no me hizo caso y cuando giró la cabeza se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. Me jaló del brazo y me dijo con un hilo de voz, «Hay alguien ahí». No quise voltear, no quería comprobarlo, pero el instinto me ganó. Giré la cabeza lentamente y, entre los huecos del muro, me pareció ver, por un segundo, una silueta blanca, estática, completamente inmóvil, justo donde años atrás todos decían que Roberto hablaba con aquella figura. No se movía, no respiraba, simplemente estaba ahí, en medio de las sombras y los fierros oxidados. Sentí como el estómago se me encogía y la garganta se me secaba. Mi novia, sin decir una sola palabra más, me jaló con fuerza y echamos a correr. Cuando llegamos a la casa de mi tío, apenas podíamos hablar del miedo. Ella me preguntó si era posible que lo que vimos fuera solo una ilusión óptica, o tal vez una persona que se había metido a ese terreno abandonado. Pero en el fondo de mi mente sabía que no era eso. Era la misma presencia, la misma figura que todos los vecinos decían haber visto junto a Roberto, la que nunca salió del incendio. Me quedé en silencio, con la certeza de que, de alguna manera, lo que habíamos visto no era un ser humano, y que aún seguía ahí, esperando. Desde aquella última vez que pasé por el almacén, nunca más regresé a esa calle. Incluso cuando visito a mi familia en la colonia, busco otras rutas, aunque sean mucho más largas y complicadas. No quiero volver a sentir esa presencia, esa mirada invisible que parece perforarte los huesos y dejarte paralizado. A veces, cuando tengo que pasar cerca, acelero el paso y evito mirar hacia los restos, pero no puedo evitar que, en mi mente, se forme la imagen de esa silueta blanca e inmóvil entre los escombros. Unos meses después de lo que vimos, me enteré por un vecino que el ayuntamiento había intentado demoler por completo el almacén para que no siguiera siendo un foco de peligro, pero los trabajadores se negaron a terminar el derrumbe. Según dijeron, mientras intentaban tirar los muros, escucharon risas y voces que parecían salir de entre las paredes. Aunque el lugar estaba vacío, al final dejaron la estructura a medio destruir, como si hasta las máquinas y los hombres supieran que ahí había algo que no debía ser molestado. Lo más inquietante es que, a pesar de los años, la silueta negra en el muro sigue intacta.
Algunos dicen que la figura blanca también se sigue viendo, especialmente en las noches frías, cuando la niebla cubre la colonia y el silencio se apodera de las calles. Yo ya no he vuelto a ver nada con mis propios ojos, pero cada vez que paso cerca, siento que algo o alguien se asoma desde las grietas del muro, vigilando, esperando a que alguien más se atreva a acercarse demasiado. A veces me pregunto si Roberto realmente murió aquella noche o si, de alguna manera, su alma quedó atrapada en ese lugar, fusionada con la figura con la que tanto conversaba. Nunca sabremos con certeza qué fue lo que pasó dentro de ese almacén en llamas, pero de algo estoy completamente seguro: esa presencia sigue ahí, aferrada a los restos, observando a todos los que se atreven a cruzar por su territorio. Y cada vez que pienso en esa silueta blanca, inmóvil, clavada en el mismo sitio donde la vimos aquella tarde, me queda claro que hay lugares que jamás deberían ser profanados, porque no todo lo que arde se consume por completo, y algunas cosas simplemente se quedan ahí esperando. Buenas noches, Nero. Me llamo Itzel y quiero contar algo que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo cada vez que paso por las vías del tren cerca de mi colonia. Aún recuerdo claramente la imagen: la caseta abandonada, con las ventanas rotas y la puerta siempre entreabierta, y en la banqueta, justo frente a la entrada, ese hombre sentado, moviendo los labios como si hablara con alguien, pero siempre estaba solo. Lo veíamos casi todos los días, inmóvil por horas, con la mirada clavada en la nada. Era un señor de unos 60 años, flaco, encorvado, con la piel curtida por el sol y el cabello largo, lleno de canas. Los niños de la cuadra lo llamaban el loco de la caseta, pero a mí nunca me dio risa. Había algo en su presencia que me provocaba un miedo que no sabía explicar. Su voz a veces se colaba en las noches mientras me quedaba despierta en mi cama. Gritos ahogados, discusiones en las que parecía rogarle a alguien o a algo. Los vecinos siempre hablaban de él, sobre todo las señoras que se juntaban afuera de las casas a platicar en las tardes. Una vez escuché a una de ellas decir que, de madrugada, había visto una sombra altísima, como de 2 metros, parada junto a la caseta, justo al lado de él. Otra aseguró que, cuando pasaba por ahí después de las 10, escuchaba 2 voces diferentes discutiendo, pero nunca había nadie más que ese hombre. A pesar de todo, nadie se atrevía a acercarse. Yo solía evitar pasar cerca de la caseta, pero había días en que no me quedaba de otra, como cuando iba a casa de mi abuela. Cada vez que cruzaba frente a ella, sentía un escalofrío horrible, como si alguien me mirara desde adentro. Una vez, cuando tenía como 13 años, me armé de valor y pasé caminando lentamente. Fue entonces que lo escuché claramente. Una carcajada ronca que venía desde la caseta, aunque por fuera todo estaba en silencio. La caseta llevaba años abandonada antes de que ese hombre empezara a vivir ahí. Nadie sabía de dónde había salido, ni siquiera su nombre. Solo apareció un día y se quedó. Con el tiempo, el lugar se fue deteriorando más. Las paredes llenas de grafitis, el techo medio caído, pero él seguía ahí como si estuviera esperando algo o a alguien. Nadie le ofrecía ayuda, ni se atrevía a preguntarle qué hacía, como si todos supieran que era mejor no meterse. Una noche, cuando tenía alrededor de 15 años, me tocó regresar sola de la casa de una amiga. Eran casi las 11 y la única ruta rápida era cruzando por las vías del tren justo frente a la caseta. Me acuerdo que iba caminando rápido con los audífonos puestos, intentando no mirar hacia ese lugar, pero de repente sentí que alguien me observaba. Me quité un audífono y fue cuando lo escuché. Una voz ronca que decía mi nombre: Itzel. Me detuve en seco. El corazón me latía con fuerza y giré la cabeza hacia la caseta. Ahí estaba él, sentado en la misma posición de siempre, pero esta vez
No estaba solo. Lo juro por lo que más quieras, Nero. Había una figura parada a su lado, mucho más alta que él, completamente negra, como si absorbiera la luz alrededor. No podía verle el rostro ni las manos, solo distinguía la silueta delgada y alargada, inmóvil como una estatua. Sentí cómo las piernas se me entumecían del miedo y solo pude echarme a correr sin mirar atrás, mientras la voz del hombre me seguía llamando cada vez más fuerte. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, con la imagen de esa figura grabada en la mente. Al día siguiente le conté a mi mamá, pero como siempre, me dijo que no anduviera inventando cosas, que seguro había sido mi imaginación o alguna sombra. Pero yo sabía que no. Desde entonces empecé a tener pesadillas constantes. Soñaba con la caseta en llamas y con una silueta negra que me perseguía por las vías del tren. Pasaron un par de semanas en las que traté de evitar ese lugar a toda costa, pero el miedo se hizo más real cuando, una madrugada, los vecinos se despertaron por el sonido de una explosión. La caseta se estaba incendiando. Las llamas eran altísimas y aunque llegaron los bomberos, no pudieron salvar nada. Todos sabíamos que el hombre estaba adentro porque alguien lo había visto entrar esa misma tarde. Pero cuando revisaron los restos, no encontraron su cuerpo, solo una silueta quemada en la pared del fondo. Esa figura calcinada se quedó ahí por mucho tiempo, como una marca imborrable. Cada vez que pasaba por las vías, la veía. Un contorno oscuro, como si alguien hubiera quedado pegado a la pared en el momento exacto de la explosión. Lo más extraño de todo es que, después del incendio, varios vecinos empezaron a decir que por las noches aún se escuchaban las peleas en la caseta, como si el hombre y esa otra presencia siguieran discutiendo, a pesar de que el lugar estaba reducido a cenizas. Con el tiempo, la caseta quedó completamente abandonada. Solo quedaban los restos carbonizados y esa silueta marcada en la pared. Pero el miedo no se fue. Al contrario, parecía que todo empeoró. Los vecinos comenzaron a evitar pasar por las vías, sobre todo de noche, porque decían que escuchaban risas, susurros y, a veces, gritos de desesperación. Algunos aseguraban que habían visto una figura alta y negra moviéndose entre los escombros, como si aún rondara por ahí buscando algo o a alguien. Yo, por mi parte, prefería dar la vuelta completa a la colonia con tal de no pasar cerca, pero una tarde, cuando iba de regreso de la tienda, no me quedó de otra más que cruzar por las vías. Era casi de noche y el aire estaba pesado, como si todo el ambiente se hubiera quedado estancado desde el incendio. Cuando me acerqué a lo que quedaba de la caseta, me detuve sin querer, como si algo me jalara la mirada hacia la pared calcinada, y entonces lo escuché otra vez. Mi nombre, Itzel, dicho con esa misma voz ronca. Me quedé paralizada, pero no veía a nadie, solo los restos negros de la caseta, la silueta en la pared y un montón de escombros. Empecé a caminar más rápido, pero cuando estaba por cruzar las vías, algo me hizo voltear una última vez. Y ahí estaba, la figura alta y delgada, parada justo al lado de los restos de la pared, mirándome. No se movía, pero su presencia era tan fuerte que sentí como si me apretaran el pecho. No sé cómo, pero reuní el valor para correr lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Esa noche me encerré en mi cuarto, temblando. Ya no sabía si lo que estaba viendo era real o si me estaba volviendo loca. Pensé en contárselo a mi mamá, pero ella ya no me creía desde lo de la primera vez. Empecé a tener la costumbre de dormir con la luz encendida y la ventana cerrada, porque aunque no vivíamos tan cerca de las vías, sentía que en cualquier momento esa cosa podía aparecer afuera de mi casa. Me la pasaba recordando las historias de los vecinos, de cómo muchos decían que el hombre seguía ahí, hablando con alguien invisible. Pasaron los meses y la paranoia fue disminuyendo un poco, pero nunca desapareció del todo. A veces
Cuando me asomaba por la ventana en las madrugadas, creía ver una figura alta a lo lejos, en dirección a las vías, como una sombra estática que solo desaparecía cuando parpadeaba. Lo peor era que, en ocasiones, todavía escuchaba mi nombre susurrado, muy bajito, como si viniera arrastrándose con el viento. Aunque trataba de convencerme de que era mi imaginación, en el fondo sabía que no lo era. Un par de años después, cuando ya tenía 18, pensé que todo había quedado atrás. Me enfoqué en la escuela, en salir con mis amigos, y evité pasar por las vías tanto como pude. Pero un día, mi primo necesitó que lo acompañara a casa de su novia, que vivía justo al otro lado de las vías. Dudé, pero al final acepté. Era pleno día, así que me sentí más tranquila. Caminamos platicando, tratando de no pensar en lo que había pasado años antes. Pero cuando íbamos llegando a la caseta, sentí de nuevo esa sensación, un frío inexplicable recorriéndome la espalda. La caseta seguía igual de destruida, pero la silueta calcinada en la pared ya no estaba. Me detuve en seco, miré fijamente, y mi primo me preguntó qué me pasaba. No supe qué contestar. Le señalé la pared, pero él solo me dijo que no veía nada raro, que ya me estaba sugestionando otra vez. Seguimos caminando, pero no pude evitar voltear varias veces, buscando algún indicio de la figura. Fue entonces que, en medio del silencio, escuché la voz, Itzel. Pero esta vez no era un susurro, sino un grito seco que retumbó en el aire. Me paralicé por un segundo, pero mi primo siguió caminando, como si no hubiera escuchado nada. Lo alcancé rápido, sin atreverme a mirar atrás, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No le dije nada, ¿para qué? Sabía que nadie me creería, pero mientras nos alejábamos, sentí esa mirada otra vez, como la misma vez que tenía 15 años, pesada, clavada en mi espalda. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la ventana cerrada, esperando escuchar de nuevo mi nombre. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien me seguía, aunque no viera a nadie. Pasé por la caseta algunas veces más, siempre a plena luz del día, y cada vez que lo hacía, me parecía que algo se movía entre los escombros. Una sombra, una figura fugaz. Empecé a pensar que tal vez lo que se había quedado ahí no era solo la presencia del hombre, sino también de la figura con la que siempre hablaba. Como si la caseta hubiera sido una especie de prisión para los dos. O peor aún, una puerta que nunca se cerró. Una noche, regresando tarde de la universidad, me atreví a pasar de nuevo por las vías, sola. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los grillos y el eco lejano de un tren que pasaba más allá. Me detuve frente a los restos de la caseta, miré hacia la pared calcinada y, aunque ya no estaba la silueta marcada, pude ver, en medio de la oscuridad, la figura alta y delgada parada justo en el mismo lugar de siempre. Esta vez no dijo nada, solo se quedó ahí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, mirando esa figura que parecía más real que nunca. El corazón me palpitaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Quise gritar, pero no me salía la voz. La figura no avanzaba ni hacía ningún movimiento, pero su sola presencia me congelaba de miedo. En ese momento entendí que, por más que intentara escapar o evitar pasar por ahí, siempre iba a estar esperando, observando. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, pero de pronto sentí que algo me rozaba el brazo. Di un brinco y salí corriendo sin mirar atrás, con los ojos llenos de lágrimas y una angustia que no puedo describir. Corrí hasta llegar a mi casa, me encerré en mi cuarto y no salí en todo el fin de semana. No quise contarle a nadie lo que había visto, ya nadie me creía, pero yo sabía lo que vi, lo que sentí. Esa figura seguía ahí, tal vez más presente que nunca. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido del tren a lo lejos, me invade un miedo irracional,
como si en cualquier momento esa presencia pudiera volver a llamarme por mi nombre. Con los años, la caseta terminó de caerse por completo. Ya no quedan ni los restos de las paredes. Solo queda un terreno baldío, cubierto de hierba y basura. Pero, aunque el lugar ya no existe, la sensación sigue ahí. Cada vez que paso por las vías, aunque lo haga de día y con gente, sigo sintiendo esa mirada clavada en mí. Y a veces, cuando estoy sola, me parece escuchar a lo lejos esa voz ronca pronunciando mi nombre. Itzel. Ya ni siquiera me sobresalto. Solo sigo caminando, con la certeza de que algo o alguien jamás se fue. Hace poco, un vecino me contó que habían encontrado unos huesos enterrados cerca de donde estaba la caseta, cuando iban a limpiar el terreno para una nueva construcción. Nadie supo de quién eran, ni cómo habían llegado ahí. Pero en cuanto me lo dijo, supe que no era coincidencia. Quizá ese hombre no solo hablaba con alguien, tal vez estaba atrapado junto a esa presencia, en ese sitio maldito. Me dio escalofríos pensar que, al final, ambos quedaron ahí para siempre. Hoy en día evito hablar del tema, aunque a veces siento la necesidad de contar mi historia, como lo estoy haciendo ahora contigo, Nero. No sé si fue una maldición o simplemente una coincidencia macabra, pero desde aquella primera vez que lo vi, mi vida cambió para siempre. Sé que suena absurdo, pero todavía, en las noches más silenciosas, juro que escucho las peleas y los susurros que alguna vez salieron de esa caseta, como si las voces se hubieran quedado atrapadas en el aire. Así que, cada vez que cruzo por ahí, solo bajo la mirada y acelero el paso, con la esperanza de que no me llame otra vez. Pero en el fondo sé que algún día lo hará, y que cuando eso pase, no podré ignorarlo, porque aunque la caseta desapareció, lo que estaba ahí nunca se fue, y probablemente nunca se irá. Buenas noches, Nero. Me llamo Rodrigo y quiero contar una experiencia que me ha perseguido desde que era niño. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura, pero toda mi vida he sentido la presencia de una mujer parada en el pasillo del departamento donde crecí, en Tlatelolco. No era una silueta borrosa ni una figura inventada por mi imaginación. Era clara, definida y siempre tenía la cabeza torcida, como si el cuello se le hubiera quebrado en algún momento. Desde niño, cada vez que pasaba por ese pasillo, evitaba mirarla de frente. Nunca hablábamos de eso en casa, pero sabía que no era el único que la veía. A veces notaba cómo mi hermana menor se detenía frente al pasillo, como si sintiera lo mismo. Mis papás también cambiaban la ruta, tomando siempre la vuelta más larga por el otro lado de la casa. Aunque nadie decía nada, era evidente que todos la habíamos visto en algún momento, pero parecía que preferíamos fingir que no existía, como si ignorarla fuera la única forma de estar a salvo. Esa figura se volvía más intensa en las noches. Cuando me levantaba al baño, la veía ahí parada, inmóvil, con la cabeza ladeada de una manera imposible, como si los músculos de su cuello no pudieran sostenerle la cabeza en su lugar. Jamás se movía, pero tampoco se desvanecía. Solo estaba ahí, como parte de la casa, como un mueble más, pero uno que te helaba la sangre cada vez que te atrevías a mirarlo de reojo. Pasé así toda mi infancia y adolescencia, conviviendo con esa presencia en silencio. Con el tiempo me acostumbré a su existencia, aunque nunca dejé de sentir ese escalofrío al pasar por el pasillo. Me prometí a mí mismo que, cuando creciera y me mudara, dejaría todo eso atrás. Quería pensar que era la casa, que estaba ligada a ese lugar, y que al irme, todo terminaría. Así fue como, a los 25 años, por fin me mudé a otro barrio, lejos de Tlatelolco. Al principio, sentí un alivio enorme. Por primera vez en años, dormía tranquilo, sin tener que pasar corriendo por ese pasillo o evitar mirar hacia cierta dirección. Creí que lo había superado, que era una etapa cerrada en mi vida, pero me equivoqué. Una madrugada,
Sin razón aparente, desperté de golpe, y ahí estaba de nuevo, parada al pie de mi cama, exactamente igual que antes, inmóvil, con la cabeza torcida de forma antinatural. Al principio, pensé que era una alucinación provocada por el cansancio o una pesadilla de esas que parecen reales. Me restregué los ojos varias veces, parpadeé fuerte, pero no se iba. Seguía ahí, de pie, como si nunca hubiera dejado de acompañarme. El mismo cuerpo inmóvil, el mismo cuello quebrado, la misma sensación de vacío en el pecho que siempre me provocaba cuando la veía. Me paralicé, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento cerré los ojos con fuerza, deseando que, al volver a abrirlos, ya no estuviera. Cuando los abrí, efectivamente, se había ido. Me quedé sentado en la cama, temblando, con la mente hecha un caos. ¿Cómo era posible que esa figura, que había formado parte de mi infancia en Tlatelolco, ahora estuviera aquí en mi nuevo departamento, en una colonia completamente distinta? No tenía sentido, pero tampoco podía negar lo que había visto. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había sido un mal sueño. Me aferré a la idea de que todo había sido producto de la sugestión, de los años de miedo acumulado que todavía no lograba superar. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Lo supe con certeza cuando, una semana después, mientras cenaba en la sala, vi por el rabillo del ojo cómo algo se movía en el pasillo que conecta con mi recámara. Giré la cabeza y estaba ahí, parada, con esa maldita cabeza ladeada. Me quedé helado, con el tenedor suspendido en el aire, sin atreverme a moverme ni a emitir sonido alguno. Lo más perturbador fue que, al igual que en el departamento de Tlatelolco, ella no hacía nada. No hablaba, no caminaba, no hacía ningún gesto. Solo estaba ahí, fija, como si formara parte de la estructura de la casa misma. Esa presencia me hacía sentir que no había escapatoria, que no importaba dónde me escondiera o a dónde me mudara, ella siempre iba a estar conmigo. Esa noche dormí con todas las luces encendidas y la puerta de la recámara bien cerrada. Pero, al amanecer, al abrir los ojos, la encontré de nuevo, parada justo al lado de mi cama, en el mismo lugar que la primera vez. Su cercanía me provocó náuseas y un pánico que no puedo describir. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió ningún sonido. Solo podía mirar cómo su silueta se recortaba contra la luz tenue que entraba por la ventana, con la cabeza torcida en ese ángulo imposible. Después de ese segundo encuentro, supe que ya no podía fingir que todo estaba en mi cabeza. Había algo real, algo que se había pegado a mí desde aquella época en Tlatelolco. Me costaba concentrarme en el trabajo, evitaba estar solo en casa y empecé a dormir en el sillón de la sala, con todas las luces prendidas. Aún así, no importaba lo que hiciera, ella siempre regresaba. A veces se paraba en la esquina del cuarto, otras veces en el baño, reflejada en el espejo, como si llevara horas observándome. Lo más extraño fue que, mientras más presente la sentía, más recordaba cosas de mi infancia que había bloqueado. Me vino a la mente una vez, cuando tenía unos 8 años, que mi mamá me tapó los ojos al cruzar por el pasillo. No entendí por qué lo hacía, pero me acuerdo que sus manos temblaban. También recordé que, una madrugada, escuché a mi papá susurrando solo en la sala. No es de aquí, no es nuestra. En ese momento no entendí nada, pero ahora todo encaja demasiado bien. Decidí llamar a mi mamá y preguntarle directamente. No sabía cómo abordar el tema sin sonar como un loco, así que le pregunté si recordaba algo raro del departamento, algo que nos haya pasado de niños. Hubo un silencio largo. Después solo dijo, ¿la sigues viendo? Sentí que el estómago se me iba al suelo. Le dije que sí, que ahora la veía en mi nuevo departamento. Mi mamá no me dio detalles,
Solo me dijo que no hurgara, que no la provocara y que sobre todo no le hablara. Me advirtió que eso fue lo que empeoró todo antes. Esa frase me dejó helado. Lo que empeoró todo. ¿Qué había pasado que yo no recordaba? ¿Acaso alguno de nosotros la había enfrentado antes? Esa noche, por primera vez, me atreví a hablarle. No sé si fue el cansancio, la desesperación o la necesidad de respuestas, pero cuando la vi parada en la cocina, susurré: ¿qué quieres? Ella no se movió, no hizo ningún sonido, pero esa noche fue diferente, porque soñé con ella, y en el sueño me arrastraba por el mismo pasillo del departamento de Tlatelolco, mientras susurraba algo que no entendía. Desde entonces, la situación empeoró. Empecé a notar cosas fuera de lugar en mi casa. Puertas que amanecían abiertas, objetos movidos, mi celular grabando solo en las madrugadas. En una de esas grabaciones se escucha un sonido como si algo se arrastrara por el piso, seguido de un crujido seco, como de huesos quebrándose, y al final una voz muy baja, casi imperceptible, diciendo mi nombre: Rodrigo. Lo más enfermizo fue que reconocí esa voz. Era la misma que escuché una vez de niño, cuando me perdí en el patio del edificio y alguien me habló desde la oscuridad. Después de escuchar esa grabación, ya no pude dormir. Empecé a sentirme paranoico todo el tiempo, como si alguien me observara desde los rincones más oscuros de la casa. Dejé de invitar a gente a mi departamento, me aislé de mis amigos y me excusaba en el trabajo para no salir de casa, por miedo a que, al regresar, ella estuviera más cerca, más presente. A veces me sorprendía hablando solo, repitiendo una y otra vez: no le hables, no le hables. Pero ya era tarde. Yo ya había roto esa regla. Un día, al llegar de la oficina, encontré todas las luces apagadas, aunque recordaba haberlas dejado encendidas. La puerta de la recámara estaba entreabierta y, aunque todo en mí me pedía salir corriendo, avancé lentamente hasta asomarme. Ahí estaba, parada al lado de la cama, mirándome. O al menos eso creía, porque su rostro siempre quedaba parcialmente oculto por la postura torcida de la cabeza. Me quedé en la puerta, encongelado, mientras sentía que el aire se volvía más denso, más frío. Esa noche decidí quedarme en casa de un amigo. Le dije que necesitaba distraerme. No le conté nada de lo que me pasaba porque ni yo mismo sabía cómo explicarlo sin que pensaran que me estaba volviendo loco. Pero mientras dormía en el sillón de su departamento, tuve otro sueño. Esta vez ella se me acercaba muy lentamente y al llegar a mi oído decía con voz hueca: nunca fue la casa, siempre he sido yo. Desperté gritando, sudando, con la certeza de que no importa a dónde me mudara, ella siempre me iba a seguir. Después de eso, empecé a investigar por mi cuenta, a leer sobre presencias que se pegan a las personas, entidades que no están ligadas a los lugares, sino a los vínculos emocionales o a traumas no resueltos. Me empecé a preguntar si quizás de niño había pasado algo que no recordaba, algo que provocó que esta figura se quedara conmigo, pero no encontré respuestas claras, solo testimonios de personas con experiencias similares y la conclusión aterradora de que algunas presencias nunca se van. Una noche, desesperado, decidí enfrentarla de una vez por todas. Me paré en el pasillo de mi departamento, apagué todas las luces y la llamé. Ven, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Pasaron varios segundos en silencio, hasta que la vi aparecer al fondo, saliendo lentamente de la recámara. Cada paso que daba sonaba como un crujido seco, igual que en las grabaciones. Y entonces, cuando estuvo frente a mí, inclinó aún más la cabeza, como si se quebrara por completo, y dio un paso más hacia adelante. En ese momento no pude sostenerle la mirada. Sentí que las piernas me fallaban y caí de rodillas en el pasillo, con el cuerpo paralizado por el terror. Ella se detuvo a menos de 1 metro de mí. Desde tan cerca pude ver que su cuello estaba completamente roto, con la piel amoratada y los huesos sobresaliendo,
como si en algún momento hubiera sido colgada o estrangulada. No tenía expresión en el rostro, solo una mirada vacía, fija, que parecía atravesarme por completo, como si pudiera ver directamente mis pensamientos más ocultos. No sé cómo, pero en medio de ese pánico absoluto me salió un susurro: «Por favor, déjame en paz». Ella no respondió. Solo inclinó aún más la cabeza hasta que quedó colgando de lado en un ángulo imposible. Y entonces, muy lentamente, empezó a retroceder, paso a paso, deslizándose hacia la recámara. Yo me quedé ahí, en el piso, hiperventilando, sin atreverme a moverme ni a mirar hacia dónde se había ido. Lo único que pude hacer fue quedarme con los ojos cerrados, deseando que desapareciera. Pasaron varias horas, o al menos así lo sentí. Cuando por fin me armé de valor, me levanté y recorrí todo el departamento, encendiendo cada luz, revisando cada rincón. No había señales de ella. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí, y los días siguientes tampoco, pero poco a poco noté que la presencia se había esfumado. Ya no la veía en los rincones, ni en los espejos, ni al pie de la cama. Era como si, al enfrentarla, hubiera roto algún vínculo invisible que me ataba a ella. Han pasado casi 2 años desde esa noche. Nunca más la he vuelto a ver, ni en mi casa ni en ningún otro lugar. Sin embargo, todavía vivo con la sensación de que, en cualquier momento, puede volver a aparecer. Hay noches en las que despierto sudando, con la certeza de haber escuchado los mismos crujidos en el pasillo o con la imagen de esa cabeza torcida grabada en la mente. Pero siempre que enciendo la luz, no hay nadie, solo el silencio de mi departamento y el eco de esos recuerdos que nunca me van a dejar del todo. Ahora entiendo que no era la casa de Tlatelolco, era algo que se quedó conmigo desde siempre, como una marca invisible que no se puede borrar. No sé qué fue, ni por qué me eligió a mí, pero aprendí que hay cosas que no se explican y que tampoco se superan completamente. Solo se aprende a vivir con ellas. Gracias por escuchar mi historia, Nero. Ojalá que al contarla pueda cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Aunque sé que, en el fondo, ella siempre estará ahí, en algún rincón oscuro, esperando. Buenas noches, Nero. Me llamo Mauricio y quiero contar algo que me ha dejado marcado para siempre. Aún recuerdo con absoluta claridad esa imagen espantosa. Unas piernas pálidas, larguísimas, que se movían lentamente entre los árboles secos de la sierra de Oaxaca. No pudimos ver a qué pertenecían, pero todos los que estábamos ahí lo vimos. Desde entonces, cada vez que escucho un aullido lejano en la sierra, se me eriza la piel y me paraliza el miedo. Sé que esa cosa sigue ahí, esperando que la sequía regrese. Todo comenzó hace un par de años, cuando decidimos hacer una excursión en plena temporada seca. Éramos un grupo de 6 personas, todos amigos de la universidad, aficionados al senderismo y la fotografía de naturaleza. Habíamos planeado acampar 2 noches en la sierra, alejados de la civilización, para experimentar el paisaje árido y capturar la belleza de los árboles desnudos y la tierra resquebrajada. Nunca imaginamos que viviríamos algo que no íbamos a poder explicar. Llegamos al sitio a mediodía. El sol estaba implacable y el aire seco nos resecaba la garganta. Caminamos varias horas hasta encontrar un claro donde montamos las tiendas de campaña. El silencio del lugar era absoluto, solo interrumpido por el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Aunque sabíamos que en temporada de sequía la fauna se escondía o migraba, el vacío que se sentía era inquietante, como si algo invisible nos estuviera observando. Esa primera noche fue tranquila. Encendimos una fogata pequeña, cenamos y platicamos hasta que el cansancio nos venció. Antes de dormir, uno de mis amigos, Omar,
Mencionó en broma que la sierra estaba tan silenciosa que parecía muerta. Todos reímos, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía por qué, pero algo en el ambiente me parecía raro, como si estuviéramos invadiendo un lugar donde no debíamos estar. Al día siguiente, después de desayunar, decidimos adentrarnos más en la sierra, alejándonos del campamento para explorar una zona que, según el mapa, tenía formaciones rocosas interesantes. El calor era asfixiante y los árboles, completamente secos, parecían esqueletos retorcidos. De pronto, sin previo aviso, fue cuando lo vimos. Entre los troncos resecos, algo se movía lentamente. Unas piernas larguísimas, pálidas, como si fueran de una persona muy alta, pero desproporcionadas, demasiado delgadas, demasiado blancas para ser humanas. Nos quedamos paralizados. Nadie dijo nada, solo nos miramos entre nosotros con los ojos bien abiertos, como preguntándonos en silencio si todos habíamos visto lo mismo. Las piernas se movieron un par de veces más, despacio, casi como si flotaran, y luego desaparecieron detrás de los árboles. No escuchamos pasos, ni hojas moviéndose, ni nada. Solo el viento seco que levantaba un poco de polvo. Uno de mis amigos, Julián, rompió el silencio preguntando si alguien más había visto eso. Todos asentimos, sin atrevernos a hacer más preguntas. Decidimos acercarnos al lugar donde las habíamos visto, aunque ninguno estaba convencido de querer encontrar lo que fuera que se había movido ahí. Caminamos despacio, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Cuando llegamos al sitio, no había absolutamente nada. Ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de que algo o alguien hubiera pasado por ahí. Eso fue lo que más nos inquietó, porque todos habíamos visto claramente esas piernas pálidas entre los árboles secos. Intentamos hacernos los valientes y seguimos caminando, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Cada árbol parecía mirarnos, como si supiera que habíamos visto algo que no debíamos. Pasamos el resto de la tarde en silencio, tomando algunas fotos, pero ya no con el entusiasmo del inicio. El recuerdo de esas piernas flotaba en nuestras cabezas y ninguno quería ser el primero en admitir que estaba asustado. Cuando regresamos al campamento, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo todo de un naranja apagado. Encendimos la fogata, pero nadie tenía ganas de bromear o platicar como la noche anterior. Cenamos rápido y nos metimos a las tiendas. Yo me acosté, pero no pude dormir. Me quedé horas escuchando el silencio de la sierra, hasta que de repente escuché algo que me heló la sangre. Un aullido lejano, prolongado, que no parecía de coyote ni de ningún animal que yo conociera. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El aullido se repitió 2 veces más, siempre a lo lejos, pero con una intensidad extraña, como si atravesara todo el bosque seco y llegara directo a mis oídos. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente me venció el sueño. A la mañana siguiente, cuando salimos de las tiendas, notamos algo que nos dejó sin palabras. Alrededor del campamento, en la tierra seca y cuarteada, había unas marcas circulares perfectamente hundidas en el suelo. Eran como huellas, pero no parecían de ningún animal conocido. Nos acercamos a las marcas con cautela, tratando de entender qué podían ser. Medían aproximadamente medio metro de diámetro y estaban distribuidas en un patrón extraño, como si algo muy pesado hubiera caminado alrededor de nuestras tiendas durante la noche, dejando esos círculos hundidos en la tierra agrietada. Omar, que siempre trataba de explicar todo con lógica, dijo que tal vez había sido algún tipo de maquinaria o una broma pesada, pero estábamos en medio de la nada, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Nadie dijo nada más, pero todos compartimos la misma sensación. Eso no era una broma. Después de desayunar, decidimos que lo mejor era empacar todo y regresar al pueblo antes de que nos pasara algo peor.
El ambiente se sentía raro, como si la sierra nos estuviera empujando a irnos. Mientras desarmábamos las tiendas, uno de mis amigos, Luis, notó que algunas ramas en la parte más densa del bosque cercano estaban partidas, como si algo muy grande hubiera pasado por ahí. Fuimos a revisar y encontramos más marcas circulares en la tierra, siguiendo un camino que se perdía entre los árboles. No sabíamos si seguirlas o ignorarlas, pero la curiosidad fue más fuerte. Caminamos varios metros siguiendo esas marcas, cada vez más inquietos, hasta que llegamos a un claro donde la tierra estaba aún más resquebrajada que en el resto de la sierra. Allí, en medio de ese espacio vacío, encontramos varias marcas circulares, más grandes que las anteriores, y lo peor, manchas oscuras, como quemaduras, en el suelo seco. El calor era sofocante, pero en ese lugar en particular, el aire se sentía aún más denso, casi irrespirable. De pronto, sin que nadie dijera nada, todos dimos media vuelta y regresamos al campamento. No sé si fue por miedo, instinto o simple sentido común, pero supimos que no debíamos quedarnos más tiempo en ese sitio. Empacamos lo que quedaba de prisa y emprendimos el camino de regreso. El trayecto fue silencioso, solo se escuchaban nuestras pisadas en la tierra seca y algún que otro aullido lejano que nos ponía los nervios de punta. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos muertos de miedo. Cuando por fin llegamos al pueblo, ya entrada la tarde, sentimos un alivio inmenso. Nos fuimos directo a una pequeña fonda a comer algo y tratar de relajarnos. Mientras esperábamos la comida, Julián sacó su cámara y empezó a revisar las fotos que había tomado durante la excursión. Al principio, todo parecía normal. Árboles secos, paisajes áridos, nosotros posando en las rocas. Pero de pronto, se quedó pálido. Nos mostró la pantalla. En una de las fotos del claro donde vimos las marcas, al fondo, entre los árboles, se veían claramente unas piernas pálidas y larguísimas, asomándose apenas detrás de un tronco. Nos quedamos todos en silencio, mirando la pantalla de la cámara como si no pudiéramos creer lo que veíamos. No era una ilusión óptica ni un juego de sombras. Ahí estaban, claramente, esas piernas delgadas y pálidas, casi idénticas a las que habíamos visto moverse entre los árboles el día anterior. Nadie se atrevió a decir nada durante varios minutos. La dueña de la fonda se nos quedó viendo raro, como preguntándose por qué estábamos tan pálidos. Solo Julián, con la voz temblorosa, dijo: «Esto estaba ahí, con nosotros». Esa noche nos quedamos en una pequeña posada del pueblo. Cada quien se encerró en su cuarto y nadie quiso hablar más del tema. Yo no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando por la ventana hacia la silueta oscura de la sierra que se dibujaba en el horizonte. A pesar de estar a kilómetros de distancia, juraría que volvía a escuchar ese aullido lejano, igual al que había escuchado la noche anterior en el campamento. Pero esta vez sonó más prolongado, más grave, como si me estuviera buscando. Al día siguiente, al despertar, todos coincidimos en que lo mejor era regresar a la ciudad lo antes posible. No queríamos quedarnos ni un minuto más en ese pueblo. Mientras empacábamos las cosas en las camionetas, un señor mayor del pueblo se nos acercó, curioso, preguntándonos si habíamos visto o escuchado algo raro en la sierra. Nos miramos entre nosotros sin saber qué decir, pero Julián, más valiente, le preguntó qué quería decir con eso. El señor se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Cuando la sequía es fuerte, él camina otra vez». Le preguntamos a quién se refería, pero solo se limitó a decirnos que desde hacía generaciones los viejos del pueblo contaban que, cuando la sierra se secaba completamente y los árboles quedaban desnudos, algo muy antiguo salía de entre los montes a caminar. Según él, era una cosa de antes de nosotros, que nadie sabía qué era, pero que todos preferían evitar. Nos aconsejó no volver a acampar en la sierra durante la sequía, porque eso
atraía su atención. Después se fue caminando lentamente, dejándonos con más preguntas que respuestas. Ese mismo día regresamos a la ciudad, todos en completo silencio durante las horas de viaje. Cada quien iba sumido en sus pensamientos, recordando las piernas pálidas, las marcas en la tierra y el aullido que aún parecía resonar en nuestras cabezas. Al llegar, cada quien se fue por su lado y nunca más volvimos a hablar de ese viaje entre nosotros. Solo sé que desde entonces nadie del grupo ha vuelto a hacer excursiones. Yo por mi parte, cada vez que escucho en las noticias que hay sequía en la Sierra de Oaxaca, siento un nudo en el estómago, como si algo me dijera que en esos momentos esa cosa vuelve a caminar. Pasaron los meses y traté de convencerme de que lo que vimos había sido producto del cansancio, del calor extremo o de alguna ilusión óptica provocada por la sequía. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza: la foto en la cámara de Julián. Esa imagen era real, tangible, una prueba de que aquello que habíamos visto sí estaba ahí, moviéndose entre los árboles secos. A veces, en las noches de insomnio, abría la galería de mi celular donde había guardado la foto y la miraba con detenimiento, esperando encontrar una explicación, pero solo lograba sentir ese miedo profundo que me acompañó desde aquella excursión. Un año después, durante otra temporada de sequía particularmente severa, volví a escuchar en las noticias sobre incendios forestales en la Sierra de Oaxaca y la gran cantidad de tierra seca que quedaba expuesta por la falta de lluvias. Esa noche, mientras estaba en casa solo, en la ciudad, sin ningún sonido más que el de los coches a lo lejos, volví a escuchar ese aullido. No era la televisión, no era mi imaginación, era el mismo aullido largo y grave que había escuchado en la sierra. Me paralicé, no podía ser posible, estaba a cientos de kilómetros de ahí, ¿o no? Me levanté de la cama y cerré todas las ventanas, aseguré las puertas y me quedé sentado en el sillón, en la oscuridad, sin atreverme a moverme. El aullido no volvió a sonar, pero el silencio que quedó después fue aún peor, como si algo invisible se hubiera metido conmigo en la casa. Esa noche apenas pude dormir y, al amanecer, lo primero que hice fue buscar a Julián para preguntarle si él también había escuchado algo raro. Lo llamé varias veces, pero nunca me respondió. Días después me enteré, por otro amigo, que Julián había dejado la ciudad y se había mudado a otro estado, sin avisarle a nadie. Desde entonces, cada vez que hay sequía en la sierra, cada vez que la tierra se resquebraja y los árboles quedan desnudos, siento esa presencia acercándose, como si me hubiera marcado, como si no pudiera escapar de ella. Dejé de hacer excursiones, vendí mi equipo de senderismo y apenas salgo de casa. Mis amigos hicieron lo mismo, como si todos, en el fondo, supiéramos que, al ver aquello, cruzamos un límite que nunca debimos cruzar. Hoy te cuento esto, Nero, no para que me creas, sino para advertirle a cualquiera que escuche esta historia. Si alguna vez van a la Sierra de Oaxaca en temporada de sequía y sienten que algo los observa entre los árboles secos, no lo busquen, no lo sigan y sobre todo no se queden a dormir ahí, porque lo que sea que camina en esa sierra nunca dejó de estar ahí. Solo espera a que la sequía vuelva para salir otra vez a buscar a los que se atreven a invadir su territorio.